Amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga, mis queridos hermanos, en el nombre de Jesús. Me pareció muy bien yo poder compartir con ustedes este mensaje de Hebreos 10:29 como una enseñanza reflexiva, y el mensaje que le puse, el tema que le puse es: ¿qué significa pisotear la sangre de Cristo y tomar por inmunda? ¿Qué significa pisotear la sangre de Cristo y tenerla por inmunda? ¿Ok? Vamos entonces a leer el versículo 29. Y dice así: ¿cuánto más castigo o cuánto mayor castigo creen ustedes que recibirá el que pisotee al Hijo de Dios, considerando como la de un hombre común la sangre de su pacto, por la cual fue santificada, y haya ultrajado al Espíritu de gracia? Conocemos al que dijo: mía es la venganza, yo daré la retribución. Y otra vez, Jehová juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Dice, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. Así mismo es, hermano. Vamos entonces al contexto. Vamos a analizar el contexto. Y vamos a comenzar con el versículo 26. 26. Dice, porque si alguno peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Pregunta, ¿cuál es ese conocimiento de la verdad? Vamos a analizar el contexto. En el mismo capítulo 10, pero comenzando con el versículo 12, aquí se halla el conocimiento de la verdad. Dice así: pero habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, se sentó a la diestra de Dios para siempre, esperando desde ahí entonces hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda ha hecho perfecto para siempre a los que son santificados por él. Además, también el Espíritu Santo nos es testigo, porque dijo: este es el pacto que yo haré después de aquellos días, declara Jehová. Pondré mi ley en sus mentes y la declararé en sus corazones. Y no me recordaré más de sus iniquidades, ni tampoco de sus pecados. Al decir que así que donde hay perdón de pecado, ya no se requiere más ofrenda por los pecados. Significa que el versículo 26, cuando dice, porque si alguno peca deliberadamente después de haber conocido el conocimiento de la verdad, ese conocimiento de la verdad es haber conocido a Cristo, haber conocido la verdad de Cristo. ¿Y en qué se basa esa verdad del conocimiento de Cristo? Pues aquí está. El contexto está aquí. Está aquí. En el versículo 18. Dice, así que donde hay perdón de pecado, ya no se requiere más ofrenda de pecado. No se requiere más ofrenda por los pecados. A la vez que Cristo Jesús derrame su sangre y haya perdonado los pecados, Él no vuelve a perdonar más pecados. ¿Por qué? Porque ya Cristo logró con un solo sacrificio perdonar todos los pecados de todos aquellos que creyeron en Cristo. Vamos a analizar el contexto. ¿Están listos? Analizaremos el contexto. El autor de Hebreo le está escribiendo a un remanente de hebreos, que transcienden
del Antiguo Testamento. Del Antiguo Testamento salen el Israel de Dios. Y dentro de ese Israel de Dios salen también los judíos. Los judíos. Entonces, cuando Jesús vino, muchos judíos no quisieron recibir a Cristo. Habían rechazado a Jesús. Y eso lo dice claramente Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 11, diciendo: a los suyos Cristo vino, mas a los suyos no le quisieron recibir. Observa que habla la palabra suyo, que gramaticalmente es un pronombre, suyo, pluralmente suyo, a los de Cristo, a los que son de Cristo, al pueblo de Israel. La palabra suyo, bueno, si lo vamos a ver gramaticalmente, en la lengua española es un pronombre posesivo. Si lo vamos a ver dentro del punto de vista del griego, cambia un poquito. Sería entonces en el griego, sería un genitivo. Un genitivo. Porque los genitivos hablan y expresan de pertenencia y posesión. A los suyos Cristo vino, al pueblo de Dios, al pueblo de Cristo, a los judíos que pertenecen al pueblo de Israel, que son parte del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, el autor de Hebreos le está escribiendo a una comunidad que tiene que ver con muchos judíos. Pablo le escribe mayormente a la comunidad de muchos gentiles. Aunque al principio de Pablo, su ministerio al principio comenzó con muchos judíos y gentiles, pero más adelante, en el libro de los Hechos, más adelante, Dios le ordenó a Pablo que saliera de la comunidad de los judíos. ¿Por qué? Porque muchos judíos habían rechazado el mensaje de la gracia que Pablo predicaba en el libro de los Hechos. Y eso lo podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 28. Y en el mismo versículo 28 también. Lo vemos aquí. Vamos a buscarlo. 27 dice así: porque el corazón de este pueblo se ha endurecido y ha hecho sordos sus oídos y han cerrado sus ojos para que no vean con sus ojos, ni tampoco escuchen con sus oídos, ni comprendan en su corazón, ni se vuelvan a mí y yo los perdone. Por lo tanto, sea esto conocido por ustedes, que esta salvación de Dios ha sido ahora enviada a los gentiles. Dios le dice eso a Pablo. Pablo, muchos judíos te están rechazando. Son muy pocos los que han creído. Vete a los gentiles y ellos te van a oír. ¿Ok? Eso es lo que está diciendo de Dios a Pablo, el apóstol. Entonces, el autor de Hebreos le escribe mayormente a la comunidad de judíos. Ahora, como muchos judíos habían rechazado a Cristo, y eso lo podemos ver en el contexto donde leemos el libro de Gálatas, capítulo 1, versículo 6. Los judíos. Había muchos judíos aquí que entraron para entorpecer y cambiar el mensaje de Pablo. Dice así, Gálatas 1, 6. Me quedo sorprendido de que tan pronto se hayan alejado de Cristo, del que le llamó por su gracia, para seguir otro evangelio. Cuando Pablo escribe aquí otro evangelio, Pablo está haciendo referencia o recordando lo que Jesús enseñó en Mateo capítulo 24, versículo 14, cuando Jesús dijo, y se predicará este evangelio a todas las naciones y luego vendrá el fin. Ahí cuando Jesús dice Mateo 24, 14, y se predicará se está mencionando el evangelio del reino. Ese evangelio se llama el reino, donde estaban ahí los judíos
en el tiempo de Jesús. En ese tiempo Pablo no estaba. Y en ese tiempo la iglesia no estaba formada todavía, no estaba presente en ese tiempo. ¿Ok? Entonces, cuando Pablo habla aquí, más adelante, que quieren, versículo 7, en la cual no existe. Cuando Pablo dice no existe ningún evangelio, no existe otro evangelio, Pablo está diciendo que hay un solo evangelio. En el tiempo de la gracia, en este tiempo bajo la dispensación de la gracia, solo queda un evangelio que Dios le revela a Pablo. Y ese evangelio Pablo lo habla en el libro de Hechos, capítulo 20, versículo 24. En el libro de Hechos 20:24 dice Pablo, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Ese es el evangelio que hoy en día se debe de predicar. Solamente queda un solo evangelio en este tiempo presente, llamado el evangelio de la gracia de Dios. De que muy pocos lo conocen y muchos predican el evangelio de reino. Hay muchos que siguen predicando el evangelio que Jesús predicó, que es el evangelio de reino. Pero hoy en día el evangelio que Dios le revela a Pablo es uno para este tiempo, que es el evangelio de la gracia de Dios. Dice Pablo aquí, en la cual ya no existe otro evangelio, solamente uno, sino que hay algunos que los perturban a ustedes y pretenden pervertir. Pervertir significa cambiar o alterar el mensaje que Pablo está llevando. En otras palabras, pervertir o cambiar el evangelio es decir que si somos salvos por gracia mediante la fe, alguien cambia una palabra, lo modifica para decir que aquí no se dice que el evangelio, que la gracia y la salvación es permanente, sino que lo que aquí dice que la salvación se puede perder. Eso significa pervertir, modificar, alterar el mensaje del evangelio que Pablo estaba predicando. Por eso es que muchos judíos intentaban de cambiar, modificar, alterar el mensaje de Pablo y decir y enseñar, no, tú tienes que ser salvo cumpliendo la ley y un poquito Cristo y un poquito de las obras de la ley. Te lo voy a demostrar. ¿Están listos? Te lo demuestro. Te lo voy a demostrar. Vamos a buscar Hechos capítulo 15. Un momentito. En el libro de Hechos capítulo 15. Libro de Hechos 15, 1. 15:1 dice Pablo. Y algunos descendían de Judea. Judea significa la comunidad de judíos. La comunidad donde estaban muchos judíos. Congregación de judíos que estaban ahí, judíos. Algunos descendían de Judea y enseñaban. Dice que enseñaban a los hermanos. ¿Quiénes son los hermanos? Los hermanos significan todos aquellos gentiles y judíos que habían creído en Cristo. Se le llama hermanos. Enseñaban a los hermanos, que viene siendo a los que habían creído por la fe en Cristo, a los que habían sido adoctrinados y enseñados por Pablo. Y enseñaban a los hermanos diciéndole, si ustedes no se circuncidan, circuncisión tiene que ver con la ley, guardar los pactos, guardar las promesas, guardar la ley de Moisés, hacerse judío, hacerse ciudadano de judío. Entonces dice, si ustedes no se hacen judíos ni guardan la ley, dice la enseñanza. La enseñanza dice, no podrán ser salvos. Bueno, eso es lo que dice aquí. No podrán ser salvos. A Pablo le trajo un poquito de disgusto eso, porque el mensaje de Pablo no tiene nada que ver con la ley ni las obras. Tiene que ver con la fe en Cristo sin el cumplimiento de la ley y tampoco sin el cumplimiento de las obras ninguna. Solamente la fe en Cristo, ya el hombre es salvo. Regresando nuevamente otra vez, voy a regresar al libro de Hebreos. El autor de Hebreos está llevando un mensaje a la comunidad judía
que muchos habían creído y otros habían rechazado el mensaje de Jesús. Muchos habían rechazado el mensaje de Jesús y decían, la sangre de Cristo no nos puede salvar a nosotros. El sacrificio de Cristo no es suficiente. Tenemos que ir a la ley también y combinar la gracia con la ley, combinar la fe con las obras. Entonces a Pablo le pareció esto muy fuerte en el libro de Gálatas. Y como aquí en el libro de Hebreos, el autor de Hebreos, a causa de que había un remanente que estaba rechazando el mensaje de la obra de Cristo y su sangre derramada, teniendo común la obra de Cristo, que Cristo era un hombre común, que Cristo es un hombre común y corriente, que es un hombre común y corriente y que no perdona todos los pecados. A causa de eso, entonces el autor de Hebreo dice y habla. Ahora escuchen bien. A causa de eso, dice, capítulo 10, versículo 26. Porque si alguno peca deliberadamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. Ahora, cuando dice peca, aquí la palabra peca, yo puedo considerar que está en neutro, cualquier pecado. Pero el contexto que más se le ajusta a la palabra peca, pecar, que es un verbo, el verbo pecar, pues es un pecar, es un tipo de pecar, una acción pecaminosa de rechazar el mensaje de Cristo. Rechazar la obra salvífica de Cristo. Y eso lo vemos aquí en el contexto, en el mismo capítulo 10, versículo 12, cuando dice, habiendo ofrecido un solo sacrificio. Cristo con un solo sacrificio logró perdonar todos los pecados completos de los hombres. El pecado pasado ya está perdonado. Es por causa del sacrificio de Cristo. El pecado presente que humanamente cometemos, es obvio, humanamente fallamos, el pecado presente ha sido ya perdonado por Cristo. Y el pecado futuro, que todavía humanamente no hemos cometido, pero que sí estamos expuestos humanamente a cometer, el pecado futuro que no hemos cometido ya ha sido perdonado por Cristo. Y con un solo sacrificio. El contexto del versículo 26 con la palabra pecar, el acto de pecar, de que es transgredir un mandamiento, no importa qué mandamiento sea, cuando dice, porque si alguno peca deliberadamente, pecar deliberadamente significa aquí tener un acto o pensamiento de no valorar el sacrificio de Cristo. Que Cristo murió por nuestro pecado, condenó el poder del pecado en él. Los resultados del pecado es muerte y condenación y castigo. Cristo recibe el castigo por nuestros pecados. Cuando hay alguien que no valora eso y piensa que la salvación se puede perder, que Cristo no pudo perdonar todos los pecados, perdonó el pecado pasado, pero el pecado futuro no lo perdonó. Cuando el hombre no valora que un solo sacrificio que Cristo hizo logró hacer justo a los que se acercaron a Cristo para que sean salvos, cuando hay alguien que no valora eso y lo que dice es que se puede perder la salvación, que la justificación no sirve, que la justificación dura hasta un tiempo, la justificación es un contrato. No, señor, la justificación no es un contrato. La justificación es que Dios hace al hombre justo una vez y para siempre. Cuando el pecador haya creído en Cristo, ya es declarado justo para siempre. Ya es justificado es para siempre. Cuando hay alguien que no valora los beneficios de la santificación y los beneficios de la justificación y lo toma en poco, lo toman por en poco, lo tira al piso, no lo valora, eso es pecar deliberadamente. Eso se llama pecar deliberadamente. Ahora, cuando el autor de Hebreos dice, porque si alguno peca deliberadamente al haber recibido el conocimiento
Conocimiento aquí es ginosco en el griego, que es haber conocido que nuestros pecados ya han sido perdonados completos y que no hay más condenación, de haber conocido eso. Si el hombre sigue persistiendo en su apostasía, continúa en su herejía, en su forma de pensar arbitraria a lo que es la verdad, dice aquí, ya no queda más sacrificio que se pueda ofrecer por los pecados. ¿Por qué el autor dice que ya no queda? Bueno, eso está claro. Lo responde el mismo capítulo 10 y el mismo versículo 12. Porque Cristo Jesús hizo un solo sacrificio por los pecados de todos aquellos que han creído en Cristo Jesús. Un solo sacrificio. Cristo Jesús no va a volver a morir nuevamente para volver a perdonar cualquier pecado que nosotros cometamos. Porque con un solo sacrificio, Cristo logró perdonar todos los pecados. Ya Cristo no va a volver a repetir otro sacrificio para perdonar los pecados de nadie, porque los pecados han sido todos perdonados de una vez y por todas. Ya no queda más sacrificio. Ya no queda más sacrificio. Entonces el autor de Hebreo está diciendo, sino que lo que queda es un terrible juicio que está preparado y el celo de un fuego que consumirá a los adversarios. ¿Por qué el autor dice aquí adversario? Bueno, esto es algo profético. El autor de Hebreo está mirando un tiempo futuro, porque muchos de estos judíos, de la comunidad judía, están esperando a su Salvador Jesús en su segunda venida de Cristo, según el contexto. Discúlpame. Dame un segundito, perdóname. Dame un segundito. Estoy mirando el tiempo de duración porque no quiero que el video sea muy largo. Y si no termino, tranquilo, yo hago otro video y continúo. No se preocupe, hermano. Como le dije, el autor de Hebreo sabe que muchos de estos judíos que realmente están esperando a la segunda venida de Cristo. Y eso lo dice aquí, comenzando el versículo 35. Vamos a ir al versículo 35 en adelante. Dice así: por tanto, no pierda la confianza que tienen, porque está preparada para ella una gran recompensa. Por cuanto le es necesario para perseverar para que hagan la voluntad de Dios y obtengan la promesa. Porque el tiempo es poco y muy corto, porque el que ha de venir vendrá y no tardará. El que ha de venir, el que va a venir. ¿Quién es el que va a venir? Ellos están esperando la segunda venida de Cristo, que eso tiene que ver después que finalice los juicios, o casi finalizando casi todos los juicios del tiempo de la tribulación, que eso aparece en el libro de Apocalipsis capítulo 19 en adelante, la segunda venida de Cristo. ¿Okay? Entonces dice, porque el tiempo es poco y muy corto, porque el día ha de venir y vendrá y no tardará. Pero el justo será salvo por la fe. Ok. Ahora, el autor de Hebreo está diciendo, en cuanto al versículo 28, dice, porque si aquel que transgredía la ley de Moisés moría, el autor de Hebreo está dando una referencia de comparación. En el Antiguo Testamento, el que violentaba la ley de Moisés moría. Es como lo que dice Pablo en Romanos 6:23, algo por ahí, Romanos 6:23, cuando dice, la paga de pecado es muerte, mas la dádiva de Cristo es vida eterna. La paga, hay una paga. El que viola el mandamiento y desobedece, hay una paga. Y el pago es muerte, castigo y muerte. Entonces dice, sin compasión por la declaración de dos o más testigos. ¿Cuán mayor castigo creen ustedes que recibirá el que pisotee al Hijo de Dios, considerando como la de un hombre común la sangre de su pacto,
por la cual fue santificado y haya ultrajado el Espíritu de gracia. El autor de Hebreos dice, ¿cuánto mayor castigo? ¿A quién el autor de Hebreos se está dirigiendo? ¿A nosotros como iglesia? No. Se está dirigiendo a aquel remanente que ha rechazado el mensaje de Jesús, que lo ha ignorado, que le va a venir un tiempo de consecuencia, de castigo, a causa de su rechazo. Eso lo podemos ver aquí, leyendo el versículo 30. Dice el versículo 30, conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré la retribución. Y otra vez, Jehová juzgará a su pueblo. Aquí la palabra pueblo, Dios Jehová juzgará a su pueblo. Pablo nunca usa el lenguaje Jehová. Pablo el apóstol en las iglesias, en la dispensación de gracia, nunca usa el lenguaje Jehová. Usa el mensaje Cristo, el Cristo crucificado, pero nunca usa el lenguaje de Jehová. Esa idea de muchas iglesias, decir Jehová, 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 Elohim, Elohim. No, eso es el Antiguo Testamento. Al decir Jehová, no está mencionando a Cristo, que es la base para la salvación. Está mencionando a Jehová Dios bajo la ley. Jehová tiene que ver con el pueblo de Israel, no en la dispensación de la gracia. ¿Okay? Entonces dice, conocemos al que dijo, mía es la venganza, Jehová juzgará a su pueblo. Y dice, Jehová juzgará a su pueblo, horrenda cosa es caer en las manos de un Dios vivo. El autor de Hebreo está diciendo que vendrá juicio para Israel. Y eso se va a manifestar en el tiempo, en la tribulación en adelante. El autor de Hebreo está diciendo, hay muchos del pueblo judío que han rechazado a Cristo. Y a causa de eso, pues dice que le va a venir un juicio para ellos. Porque han rechazado y no han valorizado la obra de Cristo. No le está hablando a nosotros, la iglesia, que ya hemos creído en Cristo Jesús. Lo que nosotros, la iglesia, tenemos es que entender la obra de Cristo. Hemos creído y tenemos muy buenas intenciones, pero muchos de nosotros no hemos entendido la obra de Cristo, que con un solo sacrificio logró hacernos justos y salvos y perdonados todos los pecados de una vez y para siempre. Y si hay perdón de pecado, hay entrada a la salvación y hay salvación y justificación. Cuando hay perdón de pecado, según el contexto, se lo voy a leer. El capítulo 10, versículo 18, está aquí. Así que donde hay perdón de pecado, ¿ves? Donde hay perdón de pecado de parte de Cristo, dice, ya no se requiere más ofrenda por los pecados. No se requiere ningún sacrificio. Señor, cometí un pecado. Señor, adulteré, forniqué, mentí, robé. Señor, trépate en la cruz de nuevo y haz un sacrificio para que tú perdones ese pecado. Ay, Dios mío, hermano, cometí un pecado de mentira, robé, engañé esta fe. Señor, vuelve, trépate en la cruz y muere por los pecados para que tu sangre perdone mi pecado. Ya está hecho, ya no queda más sacrificio. Pero aquí el autor de Hebreo está señalando a muchos judíos que todavía no han creído. ¿Okay? Hay que tener mucho cuidado porque no podemos aplicar esto a nosotros como iglesia. Nosotros hemos creído, lo único es que no hemos todavía entendido el valor del mensaje del Evangelio de Cristo. Discúlpame, creo que se me pasó el tiempo. Vamos entonces sí, efectivamente se me pasó el tiempo. Dios te bendiga y los veremos en la próxima semana con otra palabra más, ¿ok?